nuestro corazón en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, como Salomón pidió, ¿verdad? ¿Y para qué pedimos sabiduría? Es para poder entender el mensaje de Dios, porque muchas veces no lo entendemos. Acuérdese que cuando Jesús estaba, Él hablaba por parábolas y muchos no entendían. Pero nosotros ya hemos pedido a Dios para que nos dé ese entendimiento. Amén. Así que si trajo su Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, versículo 12 al 16. ¿A cuántas personas o a cuántos de nosotros Dios nos ha hecho un llamado? Pues, hay un llamado, y no es cualquier llamado, porque ¿sabes por qué no es cualquier llamado? Porque no es cualquier persona que te está llamando, es Dios el que te hace el llamado. Acordémonos que muchas veces hay personas que las mismas personas lo ponen, o hay personas a las que Dios no ha llamado, más sin en cambio hay otras personas que ellos lo están llamando, pero en realidad muchas veces no es de parte de Dios. Y usted se puede dar cuenta cuando no es de parte de Dios, porque el hombre puede traer a quien él quiera, pero si no está respaldado por Dios, no va a hacer nada. Todo tiene que ser respaldado por Dios. Amén. Por eso es que cuando Jesús vino, Él empezó a llamar, o sea, Él empezó a formar discípulos. ¿Qué es lo que Él hizo? Él empezó, dice, a elegir a 12. Vamos a ver Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante. Amén. Dice su maravillosa palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, elección de los 12 apóstoles. Amén. Ok, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjese, cuando dice la noche, yo me quiero imaginar que Él estuvo toda la noche. Él no simplemente fue por unos minutos o por una hora, como hoy en día el ser humano dice, voy a ir a orar, pero ya después cuando llega a la iglesia, después de 15 minutos, ya se cansó, ya no quiere más, ya no sabe qué decir y se detiene. Mas sin en cambio Jesús dice que pasó toda la noche orando. Por eso es que cuando tú vas a tomar una decisión en tu vida, siempre tienes que pedirle a Dios, siempre tienes que orarle a Dios. Tú no puedes dar un paso sin antes consultarlo a Dios. ¿Qué cree que hacían los profetas? Ellos consultaban a Dios antes de ellos ir al pueblo de Israel, o antes de ellos llevar un mensaje. Ellos primero consultaban a Jehová, dice. Es por eso que Jesús pasó toda la noche orando. ¿Y sabe por qué estaba orando? Porque Él iba a elegir. Entonces yo me quiero imaginar que cuando Él estaba en el monte orando, Él estaba diciéndole, Padre, ¿a quién quieres que yo elija? O sea, por eso es que le digo, no es el hombre, porque yo quiero imaginar que Él, como ser humano también, o hombre, o como nosotros muchas veces decimos, ay, tú vente para acá nomás, tú vente para acá, pero nunca le hemos orado a Dios, nunca le hemos preguntado a Dios, ¿es este el que tú quieres? Porque, no, nomás porque te cayó bien. Eso no es así. Acuérdese que para las cosas de Dios no tiene que ser un familiar, no tiene que ser el buen amigo o el mejor amigo, no. Sino cuando Dios te dice ese, aunque te caiga mal, ese tráelo. Pero el ser humano, no, ese me cae mal. ¿Qué le voy a estar dando permiso yo? No, yo mejor me traigo aquel que sí conozco, dice. Pero es que está equivocado. Y eso pasa a veces. Amén. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ok, entonces Jesús pasó toda la noche orando. Dice el 13, y cuando era de día,
llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que seas tú bendiciendo, Señor, y abriendo esos corazones para que tu palabra pueda llegar, Señor, adentro de nosotros. Abre nuestros corazones, abre nuestros entendimientos, Padre, que queremos más de ti, Señor, y sobre todo, Padre, danos sabiduría de lo alto, Señor, esa sabiduría que tú tienes, Padre bendito, porque queremos, Señor, entender tu palabra, Padre. Queremos saber, Señor, qué es lo que tú nos quieres decir, Padre, con tu palabra, Señor, porque muchas veces el ser humano no entiende, Padre, pero por medio de ti, Señor, y pidiéndote, vamos a poder entender tu palabra, Señor. Es por eso que te pedimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Entonces, vamos a ver hoy lo que es el llamamiento, o sea, el llamado que Dios tiene. Dios tiene un llamado y un propósito en tu vida. O sea que cuando Dios te elige, Él no te elige por elegirte, sino que Él sabe que tú vas a poder llevar la carga que Él va a poner, porque Dios no le da carga a nadie que no pueda llevarla, sino que cuando Dios te elige es porque Él sabe que tú vas a poder llevarla. Por eso es que Jesús ora y le pide a Dios primero, antes de Él ir a donde los discípulos y decirle tú, sino que antes de eso Él ya había pedido a Dios, Él ya había tenido la revelación. Es por eso que Él los elige. Y sabe, pero todo eso tiene un propósito, porque no nomás llegó para elegirlos, sino que Él sabía que al elegirlos, ellos iban a ser enviados después para llevar el mensaje, así como nosotros, que Dios nos ha elegido. Porque hay muchísima persona allá afuera, o sea, hay muchas personas a las que usted misma también les ha hablado, pero ellos no quieren obedecer, no quieren entender todavía. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de Dios todavía. Pero siempre cuando usted vaya a hacer algo, siempre consúltelo con Dios primero, y Dios le va a dar la dirección. Entonces no es el hombre el que elige, sino que es Dios el que lo elige. Cuando Jesús llama, Él llama. ¿Y sabe qué dice la Biblia también? Al quien Él quiere. Ahorita lo vamos a ver. Para Dios no hay excepción de personas. O sea que cuando Dios te llama, Él no tiene excepción de personas. Por eso le repito, puede ser el más pobre, el más humilde, o puede ser el más rico también. O sea, Dios no tiene excepción. Cuando Dios le hace el llamado y esa persona es obediente, Dios lo elige. Pero Dios lo va a elegir con un propósito que Él tiene que hacer. Cuando Jesús comienza su ministerio, después de ser bautizado, acordémonos que Jesús comienza el ministerio después de ser bautizado, después de ser llevado al desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, y después de haber terminado todo eso y de haber terminado con el tentador también, dice que vinieron los ángeles y le servían. Entonces, después de ahí da un comienzo. Acuérdese, muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no está hablando? Lo que pasa es que a veces cuando Dios no le está hablando es porque Dios está trabajando para usted. Entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, acordémonos de Malaquías y Mateos, hubo un silencio como de 400 años. ¿Y qué pasó durante ese silencio? Es que Dios estaba preparando la venida de Jesús. Por eso es que Dios no había hablado en ese lapso,
porque Él estaba preparando la venida de Jesús. Es por eso que cuando usted clama a Dios y usted siente que Dios no le ha respondido, no se preocupe, porque Dios lo está preparando para que cuando Él, y no simplemente está preparando la bendición que le va a dar, sino que también está preparando su corazón para que cuando usted reciba esa bendición sea de gran gozo. Amén. Es por eso que el pueblo de Israel, cuando muchos no recibieron a Jesús como debería de ser, mas sin en cambio los que de veras lo esperaban, lo recibieron con gozo. Amén. Entonces Jesús comienza a llamar a cada uno de los apóstoles, de los discípulos, y Él los hace apóstoles. Amén. Pero antes de eso, ¿para qué vino Jesús? O sea, muchas personas se preguntan, ¿para qué vino Jesús? ¿Por qué Dios no podía cambiar al mundo nada más así? Porque si Dios quisiera, Él puede transformar al mundo en un abrir y cerrar de ojos, y todos somos transformados. Pero Él te está dando la oportunidad. Entonces cuando Jesús viene a recuperar lo que el hombre un día perdió. Lo que el hombre perdió en el huerto del Edén a causa de la desobediencia. Entonces Jesús viene y lo recupera. Entonces Jesús viene y empieza a hacerte el llamado. Empieza a llamar a sus discípulos, así como nos ha llamado a nosotros. O sea, si nosotros estamos aquí es porque Dios nos llamó. Porque un día usted clamó también. Un día usted dijo, Señor, quiero servirte. Es más, un día cuando usted se sentía en esa angustia de enfermedad, un día usted aclamó también y usted dijo, Señor, cuando yo salga de aquí o cuando yo me recupere, quiero servirte. Pero Dios ya le venía haciendo el llamado, porque a más de uno de nosotros, antes de nosotros llegar a la iglesia, había alguien que iba y te llamaba, había alguien que iba y te visitaba. Si era en la calle, te lo encontrabas en la calle. Si era en tu casa, iba a tu casa. Dios mandaba a llamarte, Él mandaba a llamarte, pero no lo entendíamos todavía. Pero yo ya te había escogido, Dios ya te había elegido, porque Él tiene el propósito para ti. Tiene un propósito. Ese fue el llamado tuyo. Entonces, en Mateos capítulo 4, versículos 18 al 22, vemos, si lo quiere buscar, lo busque, si no lo hacemos más rápido. Mateos 4, 18 al 22, donde Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, ¿qué dice? ¿Dónde estaban? Estaban echando la red, dice, cuando Jesús venía por ahí. ¿Y sabe qué les dijo? Vénganse, los voy a hacer pescadores, mejor pero de hombres, dice, no pescadores de peces más. ¿Por qué? Porque Dios ya traía un propósito para ellos. Y cuando Jesús sigue su camino y después pasa también, más adelantito dice que encontró a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. Dice que les encontró que ellos remendaban la red. ¿Y qué le dijo Jesús? Síganme. O sea que los estaba llamando. Cuando la persona es obediente, accede al llamado de Dios. Ellos fueron obedientes porque enseguida dice que dejaron sus redes y comenzaron a seguir a Jesús. O sea, ellos ni siquiera le preguntaron, pero ¿a dónde me vas a llevar? ¿A dónde me llevas? No, es que ya había un propósito de ellos dentro de su corazón, de que ellos iban a ser usados de parte de Dios. Es por eso que Jesús pasa por ahí y los llama. Así como les decía ahorita, que cuando tú estabas en el mundo, en la calle, vino alguien que te llamó, vino alguien que te dijo, Dios te ama, Cristo te ama, te está buscando. Pero como tú fuiste inteligente, es por eso que estás aquí en la casa de Dios el día de hoy. A causa de la obediencia tuya, estás en la casa de Dios. No es coincidencia, como muchos dicen, que casualidad estoy o que pasaste por ahí. No, es porque el plan de Dios era así. Es que porque Dios tenía que pasar por tu casa, es porque Dios tenía que pasar donde tú estabas caminando para Él poderte hacer el llamado. Y tú veniste aquí. Amén. Vamos a ver a ciertos hombres. Abraham
Dios lo llamó a Abraham. ¿Y para qué lo llamó a Abraham? Para que él fuera padre de multitudes, dice, de muchas naciones. Para eso lo llamó. O sea que Dios no nomás lo llamó para que fuera ahí a su casa o para que fuera a su pueblo de Israel. No. Él le dijo, vas a ser padre. Es más, le digo, mira las estrellas, ¿las puedes contar? No, pues tu descendencia sería así de grande, dice. Pero es el llamado que Dios le hizo. Amén. A Moisés. Moisés tuvo un llamado también de parte de Dios. ¿Y para qué lo llamó Dios a Moisés? Dios lo llamó a Moisés para que él rescatara a su pueblo de la esclavitud, de la opresión que estaban pasando, siendo afligidos en el pueblo de Egipto. Estaban siendo maltratados. Por eso es que Dios le hace el llamado a Moisés. Pero es que era un propósito en la vida de Moisés. Acuérdense que en sus tiempos, antes de cuando Moisés nació, acuérdense que el faraón dice que estaba matando a todos los niños. Pero como Dios tenía un propósito con él, así que Dios lo libró y creció. Y Dios lo usó, lo llamó para rescatar a su pueblo. Es por eso que Dios tiene el propósito. Y no nada más él. A David también Dios lo llamó. David fue llamado por Dios. Acuérdense que es Dios el que lo llama. ¿Sabe por qué? Porque cuando Saúl desobedece, tenía que haber otro rey quien tomara el mando. Entonces el profeta Samuel, Dios habla con él y el profeta Samuel va a la casa de Isaí. Va, y cuando él llega ahí, le dice, preséntame a tus hijos, que él iba a ungir a uno de ellos como rey. Pero cuando él llega, dice que él mira al primero, que es Eliab. Él lo mira y como lo vio grande y fuerte, dice, dice, de seguro este es. Pero no, Dios no mira lo de afuera. Por eso es que le digo que el hombre se equivoca en elegir a las personas. Tiene que ser de parte de Dios. Entonces Samuel agarra y dice, este es, y Dios le dice, no, yo no miro lo de afuera. ¿Sabe lo que Dios mira? Dios mira el corazón. A Jeremías, ¿para qué lo llamó Dios también? Dios lo llamó para profetizar. O sea que Dios fue haciendo el llamado a cada hombre. No, y no simplemente era para que ellos fueran ahí a sentarse a la orilla de la banca, no, sino que Él lo llamó porque había un propósito en la vida de ellos, de que ellos iban a ser usados de parte de Dios. A Daniel, el profeta Daniel también fue usado por Dios. Amén. Y no nada más ellos, hay un sinfín de personas que Dios usó en el Viejo Testamento. Ahora cuando Jesús viene, Él viene y Él empieza una nueva vida. Él empieza a dar al hombre una nueva oportunidad, porque el hombre ya estaba perdido. Y sin en cambio cuando Jesús viene, Él empieza a decir al hombre, te voy a dar una oportunidad. Ahora te voy a elegir a ti, pero ¿sabes qué? No te voy a elegir para pelear como en el Antiguo Testamento. Ahora te voy a elegir a ti para que tú lleves mi palabra y vayas por el mundo y vayan diciendo que yo tengo vida eterna. O sea que esto ya no es pleito, ahora es espiritual. Y antes todos los que eran llamados tenían que ir a pelear, dice. Pero cuando Jesús viene, Él cambia todo. Ahora Él te da una oportunidad, pero no para que vayas a la guerra, sino para que tú restaures tu vida, seas bautizado, le pidas perdón a Dios y lleves su mensaje a los demás. Eso es lo que Dios quiere hoy. Por eso es que Dios te hace ese llamado para que tú vengas y le sirvas. Pero es un llamado de parte de Dios, ¿eh? O sea, no, cuando alguien les hable, siempre ustedes tienen que consultar con Dios y decir, Señor, ¿es cierto que tú me estás hablando? Hay que saber reconocer la voz. Ya hemos hablado también el saber reconocer la voz de Dios. Pero Dios es el que te hace el llamado. Entonces, todos los del Viejo Testamento fueron hombres llamados por Dios. Y en el Nuevo Testamento Jesús empieza a llamar. Amén.
Entonces Jesús elige a los 12 apóstoles. Mas Dios sigue llamando, y ¿sabe qué es lo más bonito de esto? Es que Él te sigue dando una oportunidad. Dios te sigue dando una oportunidad. Lo que significa es aprender de Él, seguir su ejemplo y compartir su mensaje con otros. Jesús llama y escoge a sus discípulos. Primero dice que Jesús estuvo orando, pero Él es el que te llama y Él es el que te escoge. Y Él es el que te va a hacer discípulo de Él. Acuérdense que discípulo es aquel que sigue la enseñanza de Jesús. Creyente es aquel que solo dice voy a la iglesia. Porque hay personas que dicen yo creo también en Dios. Sí crees, pero tú nada más eres un creyente porque nada más vas a la casa de Dios a sentarte. Eso es lo que dicen. Entonces discípulo es aquel que sigue y hace lo que Dios quiere que hagas. Así que no simplemente seamos creyentes, sino que también seamos discípulos y hacedores de la verdad, dice, amén, y llevando su mensaje también, aleluya. Dice en el libro de los Hechos que lo que es de Dios permanece, amén, y lo que no se desvanece, dice. ¿Por qué se desvanece? Porque no es de Dios, porque no es llamado de Dios. Por eso es que las cosas desaparecen. ¿Cuánto tiempo tiene la Biblia descrita? ¿Cuánto tiempo ha pasado que la palabra de Dios sea escrita? ¿Acaso ha desaparecido? No. ¿Por qué? Porque es de Dios. Porque si fuera del hombre, ¿cuántos libros no han salido por el mundo? ¿Y cuánto tiempo duran? Un tiempo, meses, un año, 2 años, y de ahí ya no vuelves a saber de esos libros. Mas sin en cambio la palabra de Dios sigue permaneciendo para siempre, porque la palabra de Dios es eterna. Es por eso que la palabra de Dios nunca va a desaparecer de su vida, siempre va a estar ahí, porque es inspirada de parte de Dios. Es por eso que esto nunca se va a terminar, siempre va a estar ahí. Y lo de los hombres sí se va a desvanecer. Todo lo que sea obra de hombre va a desvanecerse, va a desaparecer, pero la palabra de Dios no va a desaparecer nunca. Amén. Por eso es que Dios sigue llamando. Es el mismo Dios que ha existido desde el principio. Él es el mismo Dios que te sigue llamando. Es el mismo Dios que llamó a aquellos hombres del Viejo Testamento. Es el mismo Dios que llamó a los discípulos apóstoles en el Nuevo Testamento. Y ese mismo Dios es el que nos sigue llamando. Y Él sigue haciendo el llamado. Y cuando Dios te hace un llamado, ¿sabes para qué lo hace, verdad? Un día cuando tú te sentías solo, como decíamos hace rato, tú le pedías algo a Dios y Dios te lo concede. Y los que son llamados a ser apóstoles, algunos son llamados a ser apóstoles, otros pastores, otros maestros, otros líderes de alabanza, otros profetas, otros evangelistas, otros para hacer trabajos para Dios. Y a cada uno utiliza los dones que Dios le dio, que Dios le ha dado. El Espíritu le ha dado dones a cada uno de nosotros. Porque cuando Él te hace el llamado, Él te da ese don para que tú lo puedas desarrollar. Lo que tú tienes que hacer es creer. Porque si tú no empiezas a creer, dice en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19, es cuando Jesús llama dice, fíjese, habla su Biblia, fíjese en Marcos capítulo 3, versículo 13, fíjese lo que dice, Marcos 3.
13 al 19. Dice su palabra: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, y ahí nos da todos los nombres de nuevo. Pero ¿qué dice? Que él eligió a los que él quiso, no a los que el hombre quiso, porque el hombre hace llamado equivocado. Si en cambio, cuando Jesús elige, él sabe lo que va a elegir. Él no va a traer nomás por traer a alguien, sino que Dios sabe cuál es la carga que tú puedes llevar. Es por eso que él hace esa elección, pero él simplemente eligió a los que él quiso. ¿Por qué? Porque acuérdese que muchos son los llamados, dice, y pocos los escogidos. Entonces, él llama a todos, porque él escogió a 12. Perdón, ahí les aseguro que había más de 12, no simplemente estaban 12, más sin en cambio Jesús dijo, simplemente voy a escoger a 12 nada más. Esos son los que yo quiero, esos son los que me van a seguir, esos son los que van a ir por el mundo llevando y predicando el evangelio. Es por eso que él hace esa elección, pero es a los que él quiso. Por eso es que él da, dice que él da dones a los que él quiere, como quiere y cuando él quiere. Amén. Simplemente hay que utilizarlos. Cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, ahí hay un relato cuando dice que eligieron a 7 diáconos. Eligieron a los 7, donde eligieron también a Esteban. Amén. Pero ellos, antes de elegirlos, ellos oraron también. O sea que ellos le pidieron dirección a Dios, que si eran ellos los elegidos que tenían que elegir. No simplemente ellos porque estaban ahí trabajando para Dios y ya dijeron, no, tú vente. No. Ellos primero dice que buscaron personas que fueran llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, dice, y que tuvieran palabra. Y oraron y les pusieron las manos. Entonces cuando ellos oraron es porque ellos le pidieron a Dios que quiénes serían, y el Espíritu Santo te revela muchas veces quién es el que va a trabajar para Él, porque uno como persona o como hombre se equivoca muchas veces. Hay personas que oran y le piden a Dios la dirección. Por eso es que ellos oraron. Ahora te digo, cuando el profeta Samuel viene a la casa de Isaías, cuando él eligió, ¿me entiende? O sea, él se estaba, hace ratito decíamos que él se fue por lo que él vio. Pero Dios le dijo, no, eso no es. Yo no estoy eligiendo a él. Dice, yo te estoy eligiendo a ti. O sea que Dios nos está eligiendo a nosotros. Muchas veces decimos o hacemos también, no, a lo mejor es el hermano al que le están llamando. Hermano, venga para que predique. Hermano, venga para que aprenda. No, dice, no, a lo mejor yo no soy. No, es que Dios te está llamando. No es el hombre. Y si tú sigues la enseñanza de Dios, vas a ser un gran predicador, o un gran evangelista, o profeta, o apóstol. No sé, solo Dios tiene algo preparado para ti. Por eso es que Dios te hace un llamado, porque Dios tiene algo en tu vida. Un día Dios te va a levantar de esa banca y te va a poner a servir, te va a decir, no tiene que ser aquí adelante. Muchas veces Dios te puede usar abriendo la puerta. Dios te puede usar dándole la bienvenida a las personas. Dios te puede usar aspirando. O sea, pero Dios te da un don y un talento en el cual tú tienes que usar. Dios es el que te va a usar. Y ahí mismo
En Samuel ustedes encuentran ese llamamiento que cuando Dios mandó a Samuel a buscar a David, ahí lo encuentran todos. Ese es en el 16, primera de Samuel capítulo 16, pero lo buscan después. Y ahí ustedes miran cómo es el llamamiento que le hace Dios a David, porque no era nadie de los que estaban ahí. Como aquel los había visto que eran hombres fuertes y de guerra, dice, estos son, pero no. Dios llamaba al que tenía el corazón noble. Dios llamaba a aquel que Dios sabía que iba a ser un buen guerrero. Dice que Dios levanta de lo más vil, dice, levanta, ¿para qué? ¿Para qué? No. Dios levanta de lo más vil, dice, para avergonzar a los sabios. ¿Sí? Muchas veces no tiene que ser alguien con inteligencia, porque la sabiduría Dios te la va a dar. Hay personas que no tienen ni estudio, mas sin en cambio Dios les ha dado ese privilegio de poder entender su palabra. La Biblia dice que Pedro era hombre sin letra, y cuando dice que era sin letra, yo me quiero imaginar que él no tenía estudio. Él simplemente era un pescador común y corriente, mas sin en cambio Dios lo llamó y le dio el espíritu y esos dones para que fueran utilizados. Y todos los que estamos aquí tenemos dones. Hemos hablado de los dones también. Simplemente que muchas veces el don tuyo está dormido. Tienes que despertarlo, tienes que ponerte a pensar y decir, ¿en qué voy a servir? ¿Cuál es mi don? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Pero el don se duerme a veces. Amén. No permita que se duerma. Aleluya. Para identificar el llamado de Dios es importante, número 1, tener una relación personal con Jesús. A través de la oración, la lectura de la Biblia y el compañerismo con otros creyentes. Y número 2, conocer los dones y talentos que Dios te ha dado. Identificar las habilidades y pasiones que Dios ha puesto en el corazón tuyo. Número 3, buscar consejo y dirección de Dios. Puedes preguntar a personas sabias que son de parte de Dios y buscar orientación en la palabra, en la Biblia. 4, ser obediente a la voz de Dios. Confiar en que Dios guiará los pasos y dará la sabiduría necesaria cuando Dios te está llamando. Él te va a capacitar. Y sobre todo dice que su Espíritu Santo te acompaña a donde quiera que tú vas. Y Él te va a bendecir también. Y Él bendice, dice, a las personas que son obedientes, a los que obedecen. Así que hay un llamado para nosotros. El llamado de nosotros no es simplemente venir para sentarnos, sino que el llamado de Dios que tenemos es para poder llevar un mensaje también. Ese es el llamado que tenemos, y todos tenemos un llamado. Simplemente que muchas veces no estamos obedeciendo, o no estamos tal vez entendiendo lo que Dios nos dice, porque Dios es claro en su palabra. Dice, id por el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Y a quién le tenemos que obedecer? A Dios, a Jesús. Y si Él nos dice, y si Él habló eso, es porque Él quiere eso. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Hay un llamado. Así como el llamado que Jesús le hizo a los apóstoles. Ese mismo llamado es el que Él nos sigue haciendo. Pero vamos a ser obedientes a su palabra. Cuando esté en su casa, consulte con Dios y dígale, Señor, ¿cuál es el llamado en realidad que yo tengo? ¿En qué me quieres usar? Porque yo no lo sé. Pero Señor, tú sí lo sabes. Y te pido, Señor,
que me lo reveles o que me lo digas. Cuando Dios te hace un llamado, Él te llama y Él te da dirección. Pero ¿sabe qué es lo que Dios no te dice? Porque hay cosas que te van a pasar durante el caminar de Dios. Y Dios no te va a decir, es que cuando vayas allá a Centro Elenco te van a apedrear. No, Dios no te dice eso, porque si Dios te lo dijera, no vas a querer ir, no vas a ir. Es por eso que Dios simplemente, Jesús advirtió, dice, y en el mundo tendréis aflicción. O sea que en el mundo va a haber pruebas sobre tu llamado que Dios te ha hecho. Así que vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana y vamos a preguntarle a Dios qué es lo que Él tiene en nuestras vidas para nosotros. ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha hecho? ¿En qué área Dios quiere que le sirvamos? ¿Cuál es tu propósito, Señor, en esta mañana? ¿Cuál es tu propósito, Señor, en esta mañana? Queremos consultarte contigo, Señor, porque queremos saber en qué es lo que tú nos has llamado, Padre. ¿Cuál es en realidad, Señor, el llamado que tú tienes para mí? ¿Dónde te puedo servir, Padre? Porque yo quiero, Señor, hacer el servicio para ti. Yo quiero llevar tu palabra, Padre. Yo quiero cada día más conocerte, Señor, porque yo sé que tú tienes un propósito para mí en la vida, Padre. Y yo sé que tú me trajiste, Señor, a este lugar porque hay un propósito en la vida mía, Padre. Yo sé, Señor, que tú me tienes hoy delante de ti porque tú me quieres decir algo, Padre. Y en esta mañana, Señor, te pido, Padre, que des la revelación, Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde es que tengo que caminar, Padre bendito? Yo quiero seguirte, Señor, porque ese es el llamado que Jesús ya me ha hecho. Ese es un llamado que ya me ha hecho, Padre. Y yo estoy aquí, Señor, dispuesto a servirte, Padre bendito. Es por eso que te pedimos, Señor, en esta mañana, que comiences a renovar, Señor, esos corazones. Que si hay algo dañado en mi vida, Padre, comiences a trabajar, Señor. Que eso malo comience a salir de dentro de mí, Padre. Y que empieces a cambiar, Señor, ese corazón duro que tengo, Padre. Y que me des uno nuevo, Señor. Que me des uno de carne, Padre. Que me des un corazón que esté contento, un corazón que tenga vida, Señor. Y quiero sobre todo creer en tu palabra más todavía, Padre. Quiero caminar, Señor, por donde tú caminas, Padre bendito. Y nosotros sabemos, Señor, que estamos rendidos en esta mañana, porque tú nos vas a hablar, Padre. Tú nos has comenzado a hablar, Señor. Tú has comenzado a hacer un llamado en nuestras vidas, Padre. Tu llamado, Señor, no es simplemente que vengamos a sentarnos, Señor. Tu llamado es, Padre, que hay un propósito para servirte en nuestras vidas. Hay un propósito para servirte, Padre. Y hoy, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte, Padre, y queremos pedirte cuál es ese llamado en realidad, Señor. ¿Cuál es el llamado que tú has hecho? ¿Dónde quieres ponernos, Señor? ¿Dónde quieres que empecemos, Padre, a trabajar? Danos esa dirección, Señor. Sabemos que tú nos guías por medio de tu Espíritu Santo, Padre, porque dice tu palabra, Señor, que Él es el que nos guía, Él es el que habla por nosotros, Padre. Nosotros simplemente tenemos que ser obedientes a tu palabra, porque así como tú llamaste a aquellos discípulos, Padre, así como tú llamaste a aquellos apóstoles, Señor, así nos has mandado a llamar, Padre bendito. Un día, Señor, que estábamos tristes, un día que no teníamos consuelo, veniste tú, Señor,
Apareciste tú, Padre, y nos hiciste un llamado, Señor. Tú nos hiciste un llamado porque hay un propósito en nuestras vidas, Padre. El propósito de cada uno de nosotros, Señor, es servirte, es llevar tu mensaje, Padre, es ir por todas partes donde tú nos mandes, Señor, y seguir llevando tu precioso mensaje, Padre. Hoy queremos, Señor, ser renovados esos corazones, Padre. Queremos cambiar, Señor. Queremos ser alguien diferente. Ya no queremos ser los mismos que éramos antes, Padre. Hoy, Señor, queremos cambiar totalmente. Queremos cambiar, Señor, desde los pies hasta la cabeza, Padre. Y que todo lo que nos estorbe, Señor, salga fuera, Padre bendito. Que todo sea echado fuera en el nombre de Jesús. Todo eso malo que nos estorba, Padre. Todo eso que no nos deja caminar, Señor. Todo eso que no nos deja mirar, Padre. Esa venda, Señor, que está en nuestros ojos, que se caiga en el nombre de Jesús, Padre, para que así podamos ver más allá de lo espiritual, Señor, más allá de lo que alcanzan a ver nuestros ojos, Padre. Queremos ir más allá, Señor, porque esta lucha, dice tu palabra, Señor, que no la tenemos, Padre, contra sangre, Señor. La lucha que tenemos, Padre, es espiritual, Señor. Esta lucha es espiritual, Padre. Y por eso te pedimos, Señor, que nos revistas, Padre, de esa armadura, Señor, para que el dardo del enemigo no pueda hacernos daño, Señor. Queremos ponernos la armadura, Padre bendito, porque queremos, Señor, atender tu llamado, ese llamado precioso que un día tú nos hiciste, Señor. Ese llamado que un día tú hiciste en la vida de cada uno. Queremos atender ese llamado, Padre bendito, y ya no queremos ser los mismos, Señor. Ya no queremos ser igual, Padre. Por eso es que te pedimos, Señor, que nos renueves cada día más, Padre. Dice tu palabra, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana la misericordia tuya es nueva, porque tú nos permites ver una vez más la luz cuando despertamos, Señor. Tú nos permites ver por el mundo, Padre. Tú nos dejas ver qué es lo que hay alrededor de nosotros, Señor. Bendice, Padre, a tus hijos. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Llénalos con tu presencia, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Padre, a cada uno, Señor. Y que ese llamado tuyo nunca se termine, Padre, porque tú ya nos escogiste, Señor. Tú ya nos eligiste a nosotros, Padre. Y sabemos que un día, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesús, Padre. Un día Él vino, Señor, a recuperar todo lo que ya se había perdido, Padre. Todo lo que el ser humano había perdido, Señor, tu Hijo Jesús vino y lo recuperó, Padre. Porque antes el hombre estaba muerto, Señor. Sin en cambio tú nos rescataste, Padre. Porque dice tu palabra, Señor, que cuando estábamos muertos nuestros deleites y pecados, apareciste tú, Señor. Apareciste tú, Padre, para darnos vida, Señor. Vida eterna y vida en abundancia, Padre. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que restaures todo corazón, Señor, todo corazón que esté dañado o que se sienta dañado, Padre, que seas tú restaurándolo en estos momentos, Padre, y que le des vida, Señor, y que le des fuerza, Padre, y todo aquel que esté enfermo, Señor, en esta mañana, Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús sea sanado, Padre, que tu mano poderosa, Padre, lo sane, Señor, que tu mano lo restaure, Padre, que toda enfermedad salga afuera, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Nosotros creemos que tú eres el doctor de doctores, Padre, y tú eres el Señor de señores, dice tu palabra. Y no hay enfermedad, Señor, que se resista a tu presencia, así como los demonios salen corriendo, Señor. Toda enfermedad sale fuera, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Todo cansancio se va fuera, Padre bendito. Toda pereza, Señor, sale de esos cuerpos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Te necesitamos cada día en nuestras vidas.
Te necesitamos, Padre, que tú siempre estés con nosotros, Señor. Y donde quiera que vayamos, Padre, que tu presencia siempre vaya conmigo. Mira los corazones, Padre. Mira a tus hijos, Señor. Mira a ellos que están delante de ti, Padre bendito.